plan organizacional, misional, según Jetro y Moisés. Amén. Tomen asiento en el nombre de Jesús. Y gracias le damos a Dios por los que estamos hoy aquí y por los que van a llegar, tanto física, presencialmente, como virtualmente. Mire esto, voy a comenzar el día de hoy citando un manual. Todos estos manuales se los vamos a compartir, la idea es que ustedes los tengan. Voy a citar de algo que se llama Semillero de Obreros, Estrategia, Misión, Almas, que hace parte de la Escuela de Discipulado Raíces a nivel nacional de nuestra Iglesia Pentecostés Unida Internacional, material que fue compilado por el pastor Parménides Rodríguez. Voy a citarles a ustedes una frase que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Esta lección ya la ahondaremos en otra ocasión. Aquí simple y llanamente voy a utilizar esta frase como apertura. Y es la siguiente frase. Un comentarista dijo: cuesta un 10% de esfuerzo ganar para Cristo una persona, pero cuesta un 90% hacer que esta persona permanezca en el Evangelio de Cristo. Y este es el desafío que todos debemos asumir dentro de la iglesia y de los grupos de amistad hogareños, o aquí llamados grupos de misión fe, o el discipulado en casas. A esto se le llama discipulado cristiano. Ahora, el 10%, según los estudiosos, es lo que cuesta ganar a una persona. Y el 90% hacer que haya sostenimiento en esa persona, que se sostenga en el Evangelio. Si somos sinceros, ¿qué significa entonces? En primer lugar, que ese 10% ni siquiera lo estamos haciendo debidamente. Quiere decir que el diezmo de nuestro tiempo, del esfuerzo en este caso, solo ese diezmo no se lo está aplicando debidamente. ¿Por qué? Obviamente, según esta estadística y según la realidad, es más fácil, y esto es tremendo, más fácil ganar a una persona para Cristo que esa persona se mantenga en el camino de Cristo. Es más fácil que una persona llegue al bautismo, que una persona llegue a dar ciertos pasos, a que se mantenga en el Evangelio. Pero cuando usted lee debidamente la Gran Comisión, usted debe darse cuenta que la Gran Comisión no solamente implica ir por los perdidos, bajar a los salvados. Es decir, no solamente ir por los que han estado en las garras de las tinieblas o del mundo, sino cuidar a los que ya están en las manos de Cristo. Obviamente, ¿eso qué significa? Que la iglesia, con base a esta estadística, se ha alejado mucho del trabajo del 10%. No vamos a pedir que levanten manos, porque la idea tampoco aquí es que nadie se sienta aludido por esto, pero si tuviese que levantar las manos aquel que lleva 10 años en el Evangelio y por lo menos ha ganado 2 almas por año, ¿será que hay alguno que lo haga? 2 almas significa que Dios nos da 12 meses para trabajar 2 personas. Y en un grupo de amistad se pueden trabajar muchas más. ¿Será que algunos pueden llevar años, o como les decía en otro mensaje, suman años, pero no suman almas? Cuando el propósito de la Gran Comisión no solo es sumar años, sino sumar almas. Es decir, que tu vida, escuche esto, uno de los músicos más impactantes de la historia, casi a la par con Beethoven, es uno de nombre Johann Sebastian Bach. Y este personaje era cristiano, luterano. Y este personaje escribe música y hace música de alto rango, alto nivel, porque obviamente la música clásica que él hacía era de un nivel extraordinario. Y este personaje, cuando leía algo de su biografía, vive entre finales de 1600, 1700, son pocos los años que él vive, muy pocos años. Pero lo que a mí me llama la atención es que hasta ateos
lo reconocen como uno de los músicos más influyentes de toda la historia. Algunos dicen, había alguien que es ateo y termina diciendo frases más, frases menos, palabras más, palabras menos. Dice, si hay un argumento convincente para mí de que Dios existe, es escuchar la música de Johann Sebastian Bach. Solamente con un talento que Dios le dio. Y él dice, escuchar es como una música celestial. Y es un ateo. Pero dice, si hay algo que de verdad me hace creer que Dios tiene que existir, es que haya un ser humano con semejante nivel de capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese hombre en tan pocos años de vida logró influenciar en su campo, en su esfera, en su talento, en su don, en su llamado, en su vocación, en su ministerio. En realidad marcó un antes y un después. Es antes de Johann Sebastian Bach y después de este personaje. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque él entendió que la gran comisión y el llamado musical era precisamente marcar no solo su presente, sino todas las generaciones posteriores. Un predicador decía que cuando yo muera, en el epitafio de mi tumba haya un letrero que diga, he aquí un hombre o una mujer, en el caso de algunas de las que están aquí, he aquí alguien que dejó una huella que marcó para siempre las generaciones. ¿Y ustedes creen que con lo que Dios ha depositado en nosotros eso es posible? Repito, ¿es posible? Claro que es posible. Hay algo demasiado poderoso que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El problema es que no lo estamos usando correctamente. Ahora, teniendo en cuenta esto, amados hermanos, quiero decirle que si alguien se propuso impactar con la música, la pregunta es, ¿cómo nosotros no podremos dejar una huella a través de lo que es el poder más grande, que es el poder del mensaje completo del Evangelio y el completo llamado de la Gran Comisión? El completo llamado de la Gran Comisión. Así que todos levanten su mano conmigo y digan, alcanzar perdidos y sostener a los que están salvos. Bajo ese criterio estaremos trabajando en esta lección el día de hoy. El llamado verdadero de la iglesia es alcanzar a los perdidos y sostener a los que ya han sido salvos. Pero ¿sabe cuál es el problema de mucho evangélico hoy? Que por un lado nunca ganan a un perdido y con su vida lo que hacen es sacar a los pocos salvos. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que eso es el colmo de los colmos. Porque hay algunos que ni entran ni dejan entrar. Esos son los hipócritas fariseos. Pero hay otros que son peor realmente y son los que con su vida sacan a los que ya entraron. Así que, amados, mira al que está a su lado y dígale, esto se va a poner bueno. Ahora, vamos a hablar de esto que se ha titulado Plan Organizacional Misional según Jetro y Moisés. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque al observar el escenario que vamos a hacer un análisis, encontramos que no todo parte solo de Jetro, sino que Moisés, como un hombre de Dios, lo corrobora, lo confirma y lo aplica. Pero lo interesante es aquí que hay una misión que Moisés tenía, y la misión de Moisés, escúchese esto, para muchos que no entienden la gran carga sería como el sueño. Yo creo que es el sueño de un pastor, pero también es el sueño de una iglesia o de un apasionado por la iglesia, que la iglesia crezca. ¿Para cuánto realmente es una pasión y una oración que la iglesia cada día se multiplique? Ahora, entre más se multiplique o cuanto más se multiplique significa que habrá más carga. ¿La idea cuál es? La idea es que las personas que vienen no lleguen a ser problema, sino solución. No lleguen a ser carga, sino ayudar a llevar las cargas. Pero es normal que en algún momento ellos tengan alguna necesidad. Así que la iglesia y el plan organizacional que vamos a analizar
no solamente consiste en trabajar a los que llegan o ganar o hacer esfuerzos para que lleguen, sino en cuidar, retener a las personas que ya están. ¿Cómo trabajarlas? Así que la vida de Moisés pasó de ser un personaje que vivió, creció, fue educado bajo la influencia egipcia. No obstante, en su corazón había algo que tenía muy claro y era su ascendencia hebrea. Por eso dice la Biblia que cuando él ya era grande va y observa lo que hacían con uno de sus hermanos hebreos, él se involucra, termina pretendiendo defender la vida, mata a otro y eso lo llevó a tener que salir de Egipto porque él de alguna manera sabía cuál era su raíz, cuál era su origen. La pregunta es, ¿cómo lo sabía? Porque su madre y su hermana y su padre en su tiempo de edad pequeño, de ser un niño, hicieron bien el trabajo. Lo adoctrinaron por 40 años en Egipto, pero lo que aprendió en sus primeros años de vida, jamás Egipto se lo pudo sacar del corazón. Así que mis amados hermanos, ¿cuál es el punto al que queremos llegar? Que a él Dios lo estaba preparando para tener una gran misión. Dios lo estaba preparando para tener una misión de alto nivel, tan de alto nivel que la palabra del Señor muestra y realmente solo da un número, pero los eruditos llegan a una conclusión que la vamos a rectificar y ratificar en un momento, y es que la Biblia muestra, algunos de ustedes pueden saberlo, que cuando el Señor usa a Moisés, a Aarón y a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, ¿alguno de ustedes sabe cuántos salieron de Egipto solo hombres, es decir, sin contar mujeres y niños, según la Biblia? ¿Alguno que pueda dar un dato aproximado? Pueden decirlo sin temor. ¿Cuántos creen que salieron solo hombres de Egipto? La hermana dice 800,000, casi son 200,000 menos. ¿Un total de cuántos? De 600,000 hombres. Y algo que me llama la atención es que se dice que no se contaban a las mujeres ni a los niños. Ahora, con esa base y teniendo en cuenta que las mujeres hebreas eran fructíferas de una manera impresionante, se dice que una mujer podía tener varios hijos. En realidad, una familia tenía muchos hijos. Algunos han llegado a la conclusión de que Moisés pasó de ser un hombre a quien estaba siendo preparado para llegar a ser el segundo o incluso el faraón mismo. No obstante, Dios le tenía a él una carga mucho más grande. Y era la carga de administrar a un grupo, según los eruditos, de más o alrededor de 3 millones de personas. Moisés, al ver esa enorme cantidad, entra en un asunto tremendo y es que él se propone trabajar a esa cantidad de personas haciendo un asunto que es muy incorrecto, que lo vamos a ver ahora, y era que él pretendió echarse el pueblo en sus hombros. Es decir, él pretendió hacer el trabajo solo. Y usted y yo sabemos que por muy dotado que sea un ser humano, solo no puede hacer el trabajo. El trabajo, para que funcione, hay que hacerlo en equipo. Así que, mis amados hermanos, aquí vemos el detalle interesante, y en esta lección que vamos a estudiar, la cual es basada en una aplicación a evangelismo práctico, de alcance misional, de alcance organizacional, con el fin de cumplir de vida e integralmente la gran comisión, y no solo ganar almas, sino cuidar los que ya han sido ganados por medio del evangelio. Amados, la misión, en realidad, cuando usted la lee a fondo, la gran comisión, no solamente consiste en ganar almas o ganar perdidos, sino cuidar a los que ya han sido salvos, a los que ya han sido alcanzados. Ahora, si algunos no cumplen ni la primera parte de la gran comisión, la pregunta es,
¿Será que están cumpliendo al menos la segunda parte de la gran comisión y es ayudar a cuidar por lo menos a los que ya están? Pero lamentablemente es que si alguien no puede cumplir la primera parte, generalmente no es capaz de cumplir la segunda parte. Si no puede ganar a uno, generalmente termina siendo parte del problema en las congregaciones, sacando a los pocos que van llegando. Note ese detalle. En este estudio tomaremos la explicación del capítulo 18 de Éxodo. Ustedes leyeron, y quiero que tomen una vez más, y vamos a hacer un análisis allí, y es que el Señor usa a Moisés específicamente para liberar a una nación que había estado cautiva por más de 430 años. ¿Qué quiere decir eso? Era esclava durante 430 años. Ellos tenían una mentalidad de esclavitud. Durante 430 años, una generación de personas que no tenían sueños, no tenían visiones, no tenían metas, no tenían nada en la vida, porque ellos sabían que lo único que servían, según ellos creían, era para hacer ladrillos, para ser azotados, para ser quemados por el sol, para ser simple y llanamente esclavos de una potencia como era el imperio egipcio en aquella época. Pero el Señor levanta a uno llamado Moisés, que fue entrenado aún en las universidades o en los lugares de estudio egipcio, con el propósito de demostrar que las bases que él había recibido en su niñez, bases hebreas, fundamento hebreo, doctrina hebrea, la enseñanza de un Dios verdadero, no podían ser menos poderosas que las enseñanzas que ellos les habían dado durante años, sino que ellos iban a demostrar, o él se iba a demostrar con este testimonio de que había mucho más poder en la enseñanza del Dios verdadero que en toda la influencia demoníaca que había recibido por décadas el mismo Moisés. Pero la tarea era pesada, digan, tarea pesada. La tarea consistía en ser caudillo de una gente a la que Dios iba a levantar como una nación, y esa gente tenía mentalidad de esclavitud, aunque Israel había sido llamada no a ser esclavos, sino a conquistar. Sabemos que fue por su pecado, por su desobediencia, quedaron esclavizados, pero el plan de Dios era levantar y cambiar esa mentalidad de esclavitud para llegarlos a ser conquistadores de la tierra prometida. El Señor les prometió una tierra, pero no iba a ser fácil, tenían que llegar a combatir, tenían que llegar a pelear. De alguna manera, amados, la iglesia está compuesta de esa clase de gente. Gente que creció con una mentalidad de esclavo. ¿Acaso Satanás no lo trataba a usted como su esclavo? Él representa al faraón, el mundo representa a Egipto. Ese sistema te tenía esclavo. Aquí hay algunos que me han testificado cómo eran esclavos de las drogas, de los vicios, de las adicciones, del pecado, de tantas cosas, hasta la música, cualquier cosa lo esclaviza. Pero qué bueno es saber que Dios llegó a nosotros por medio del poder del Evangelio y por medio de su verdad nos ha hecho libres. Pero el punto es no solo ser libre físicamente, sino mentalmente. Como los israelitas eran libres físicamente, pero seguían esclavos mentalmente. Hay gente en el cristianismo que ya no toman, ya no fuman, ya no hacen lo que hacían en su esclavitud pasada, pero siguen con esclavitudes que el enemigo les ha puesto. Así que, amados, este mensaje es para que nosotros lleguemos a ese nivel de hacer un análisis muy práctico de por qué y cómo tratar, por qué la gente se va y cómo tratar ese asunto. En Éxodo capítulo 18, del 1 al 4, encontramos a un personaje llamativo. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Ante esto podemos decir que Jetro era un desconocedor de las cosas de Dios, o era alguien que ya conocía de las cosas de Dios. Según el texto dice que ya había oído todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos,
El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer. Note el acento allí, Eliezer, Gersón, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. ¿Cuántos hijos tenía Moisés según este texto? Uno llamado Gersón y otro llamado Eliezer. Ahora, la Nueva Traducción Viviente, aquí, para poder entender una historia, pues una de las formas es presentarles primero a los personajes. Así que le voy a presentar aquí al menos 7 aspectos que me llaman la atención. Número 1, encontramos allí en la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto lo traduce así. Dice, Jetro, digan todos, Jetro, el suegro de Moisés, digan Moisés, y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo. Aquí ya habían pasado las plagas, ya había pasado la liberación, ya Dios había obrado, o bueno, aquí Dios había obrado de una manera sobrenatural, es decir, habían pasado cosas extraordinarias y él ya había escuchado algo poderoso. Por eso dice, él oyó, se enteró de lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, digan israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso. Diga, sacado de Egipto. Anteriormente, dice, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él les había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Aquí hay 7 aspectos sobresalientes en los versículos anteriores, con base a los cuales estaremos trabajando. Número 1, allí está Egipto. Digan Egipto. Número 2, digan Israel. Número 3, Moisés. Número 4, Jetro. Número 5, digan todos Séfora. Número 6, Gersón y Eliezer. Y número 7, Faraón. Ok, ¿qué y cómo lo aplicaremos evangelismo? Porque estamos hablando del plan misional según Jetro y Moisés, pero aplicado o con un enfoque hacia el evangelismo y hacia el trabajo de la iglesia para cumplir la gran comisión de salvar, como pasó con ellos, fueron liberados, pero también de sostener. Note eso. Egipto, yo creo que no hay que ser un estudioso profundo de la Biblia, simplemente es algo muy, muy obvio, ilustra el mundo del pecado del cual fuimos rescatados cada uno de quienes formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siempre Egipto en la Biblia ha tipificado ¿qué? El mundo de pecado. Digan, el mundo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Note eso. El Señor entonces nos escogió, nos sacó de un linaje perdido a un linaje escogido, de un linaje que era realmente impuro a una nación santa, a un pueblo adquirido con un propósito, y es anunciar las virtudes del que nos llamó del mundo de las tinieblas hacia su luz admirable. Aquí Egipto tipificaría el mundo, pero escuche, Israel, ¿a quién tipificaría? Bueno, en aplicación estaremos aplicando en representación de la iglesia que ha sido rescatada de Egipto, la cual en este caso alcanzada del mundo para Dios, de las tinieblas para la luz, así como Israel fue sacada de Egipto, llevada a un tiempo de libertad. Ahora,
En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados, digan rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Por eso el día que ellos salen de Egipto se celebra ese momento de la Pascua, que es el derramamiento de la sangre del cordero. Amado, la única manera para que nosotros podamos ser rescatados como Israel de Egipto, de la misma manera la iglesia del sistema del mundo, es por medio del sacrificio más grande y perfecto que ha ocurrido, y es el sacrificio con sangre pura, no contaminada, sangre inmaculada, la sangre preciosa de Jesucristo. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Pero note esto. En tercer lugar, ahí encontramos a Moisés. Primero les estoy presentando un cuadro de quienes aparecen ahí en esos textos leídos. Primero era, ¿alguien lo recuerda? Segundo, Israel. Díganlo todos. Primero, segundo, tercero, Moisés. Aquí vemos que Moisés es un cuadro del liderazgo de lo que hoy estaremos hablando como los obreros de la iglesia. Note eso. Líder, según el modelo de Dios, no es solamente el que tiene un título o un cargo en la iglesia, sino alguien que está dispuesto para ser un obrero, para seguir trabajando, trayendo perdidos y cuidando a los salvos. Así que, mis amados hermanos, vamos a Mateo capítulo 9, voy a pedirle el favor que lea este texto. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mi hermana Mariana, quiero que lo lea allí, búsquelo allí rápido, vamos a agilizar para que todos puedan escuchar, para que con base a ese texto podemos hacer una pregunta puntual. Mateo 9, 35 al 38. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen amén? Miren allí, dice el texto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Es decir, el plan del Señor es que ese Moisés vaya y rescate a la gente de entre Egipto, pero tuvo que confrontarse directamente con la fuerza principal de Egipto, que era el palacio donde estaba el faraón y los hechiceros. Pero otro detalle, aquí el texto dice que Jesús, cuando estaba ejerciendo el ejemplo, la ejemplificación de la gran comisión, él iba a las sinagogas de ellos, es decir, el lugar de trabajo, de reunión, de adoración de los judíos, un lugar de adoración. La primera cosa que podemos aprender aquí entonces es que a Moisés se lo entrenó primero en casa con un evangelio, digámoslo así, puro, pero él tuvo que ir a la universidad de Faraón, a la escuela de Faraón, al estudio de Faraón. No obstante, lo que él recibió en casa fue más poderoso, de manera que no pudo revertir la fe que él tenía en su corazón. Y Jesús nos enseña que la forma de ganar a los perdidos, como lo decíamos y lo reiteramos, no es esperando que ellos vengan, sino yendo donde ellos están. Pregunta: ¿cuántos de los que está aquí en el ambiente donde usted labora no está rodeado de perdidos? Estamos rodeados en todas partes de perdidos. Así que el modelo se puede seguir aplicando si es que lo obedecemos, y es ir donde están los perdidos. ¿Cómo? Por medio de cada uno, de acuerdo a su llamado, a su don, a su talento, puede ir hacia ellos. Pero note, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando. Aquí hay un evangelio demostrativo, no solamente de palabras, es de poder, toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tipifica las almas de los perdidos como una oveja perdida, como una oveja sin pastor. Pero aquí viene la clave. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note, ¿cuál es la oración típica de casi toda la iglesia en general? Señor, envía almas. Señor, trae almas. Señor, rescata almas. Señor, queremos más almas. La Biblia dice, hay muchas almas, mucha mies. Ustedes deben orar no por almas, sino por obreros que puedan atender esas almas. El punto es que la iglesia siempre hemos estado orando al revés. Lógico que hay que orar por los perdidos, no digo que no haya que orar por liberación de ellos. Lo que estoy diciendo es que el énfasis bíblico es orar primero por obreros, porque lo que hace falta son obreros para atender a las almas, las cuales son muchas. El texto dice: rogad al Señor de la mies que envíe almas a la mies. ¿Cómo dice? Envíe obreros a la mies. Y esa es la oración que hemos estado haciendo, y Dios está respondiendo, está enviando obreros, gente ya preparada, gente con capacidad, gente con talento, gente ya está bautizada, gente llena del Espíritu Santo, no para que llegue a ser parte de los que sigan pidiendo almas, sino más obreros, porque las almas tenemos que ir a buscarlas, a trabajarlas, porque están en abundancia. Pero si no hay obreros para atender, escuche esto, había alguien que estaba orando por un avivamiento en su iglesia de almas y decía: quiero almas, 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 almas. En una ocasión era una iglesia de unos 40 personas con el pastor, y de repente hubo una iglesia cercana que recibió la revelación del nombre, y eran más de 300 ellos, pero eran trinitarios y decidieron ir a ser parte de la iglesia pequeña de 40. De la noche a la mañana, de 40 a 340. ¿Sabe qué sucedió? Que aunque ellos recibieron la revelación del nombre, este pastor no fue capaz, ni ese pequeño grupo, de administrar un grupo tan grande, porque faltaban obreros preparados. Amados, si queremos ver más almas en la iglesia, preocupémonos primero por ser obreros que estén dispuestos a recibir las almas que van llegando. Porque doy gloria a Dios por los que ya van llegando y por los que van a llegar, porque la Biblia dice que el Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Pero preocupémonos primero por ser obreros. Sacuda al que está a su lado y dígale: se necesita obreros. En Efesios capítulo 4, del 11 al 12, la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, mire, aquí está el trabajo completo. La mies es mucha, hay mucho trabajo por hacer, pero se necesita obreros, y Dios ha dotado a su iglesia de un nivel de obreros a lo que se le ha llamado el ministerio quíntuple. Los apóstoles, diga, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos no pueden ser pastores, pero la idea es que todos ejerzan una labor. El punto es que la iglesia para poder funcionar, además de atraer, es cuidar a los que lleguen, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, alguien dice: pero si el evangelista está encargado de traer almas, pero el texto dice que es para perfeccionar a esas almas que ya han sido santificadas, para edificar. Hay una versión que dice: para hacer que el cuerpo de Cristo vaya en crecimiento. En otras palabras, tanto el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor, todos deben echar mano a la obra, no solo para atraer almas, sino para cuidar las que ya han sido ganadas. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Ok,
El cuarto detalle, y en este vamos a enfocarnos un poquito porque con base a él es con el que estaremos estudiando. Primero era, segundo era, tercero era Moisés. Muy bien. Cuarto, diga Jetro. Este personaje Jetro es un enigma realmente y por eso tuve que estudiar más a fondo con él y con él tomaremos unos minutitos más. Y sobre todo hacia donde quiero llevarlo. Y es que Jetro, aquí en la escena de todo el capítulo 18, representa literalmente, mientras que Egipto representa el mundo, Israel a los redimidos, a la iglesia redimida, y en el caso de Moisés representa a los que hacen el trabajo, a los encargados de hacer el trabajo de obreros, de hacer que el cuerpo sea bien cuidado, bien atendido. Jetro representa algo muy solemne y es la palabra de Dios, que es guía y lámpara para la iglesia. Note usted que Moisés era muy Moisés y todo, pero estaba haciendo las cosas mal. Si usted lee detenidamente, el suegro Jetro le dice: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, no puedes hacerlo tú solo. Es decir, ¿cómo se le ocurre a Moisés? Sí, era un hombre al que Dios le iba a dar poder sobrenatural, él iba a ver milagros, prodigios, señales, él había experimentado cosas gloriosas y las iba a experimentar cada día más, pero el punto es que él le dice: tú puedes ser muy dotado, muy llamado de parte de Dios, pero este grupo tan grande de 3 millones no puede ser atendido por uno solo. Se necesita obreros. Diga al que está a su lado: se buscan obreros. Necesitamos obreros. Y los obreros no son solo los pastores, por eso usaba Efesios. Los obreros son todos los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? ¿Cuántos salvos por la gracia de Dios hay aquí? Así que la idea es que usted y yo entendamos que para poder hacer bien el trabajo, este plan organizacional misional, necesitamos darle oído a la luz, a la revelación, a la guía, a la lámpara de la iglesia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia no ha funcionado en cuanto a crecimiento se refiere? Me refiero, cuando digo iglesia, en general. Porque no estamos siguiendo muchas veces con lujo de detalles, a pie juntillas, como diría alguien, lo que está en el código, que es la palabra de Dios. Queremos inventar, queremos hacer como Moisés hizo, atender a un pueblo tan numeroso. Si ahora cuando usted va a una cita médica, por ejemplo, y hay 20 personas o 100, eso es una locura esperar. Imagínese lo que es una fila conformada por gente que hacía parte de un grupo de 3 millones de personas. Obviamente no iban los 3 millones al mismo tiempo, pero imagínense las filas enormes que había. Y Moisés muy ungido, muy todo, pero él no era capaz de atender a todo el mundo. La Biblia dice, y la gente estaba parada esperando, y no estaban allí bajo el techo, era en un desierto. Así que a Moisés definitivamente en esta ocasión se le fue la paloma, como dice por allí. Y por eso tuvo que venir la lámpara. Salmo 119, 105. Alguien que lo sepa de memoria, que venga y tome el micrófono y lo diga. Es imposible que no se sepa ese Salmo 119, 105. Me dijeron que hay obreros. Un obrero tiene que sabérselo. Ahí hay una obrera. Venga, tómeme ese micrófono, hermana Yolanda, y se lo va a decir de memoria este versículo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios Gloria por a eso. Dios. Amén. Ella es la lámpara. ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque queremos inventar crecimiento. Queremos tratar de hacer las cosas nosotros como Moisés. Ya habíamos hablado del primer punto, que es, ¿cuál era? Primer punto. Egipto tipifica el mundo. Israel, que es el segundo punto, tipifica la iglesia. Ya el plan, él mismo dice que había oído, Dios iba a hacer algo grande en el capítulo que leíamos en el 18, grande en lo que hizo. Pero el punto aquí es que había un Moisés, un obrero, al cual Dios lo coequipó con un Aarón. Y el Señor quería de alguna u otra manera sacudir el corazón de él, y vino un sabio hombre llamado Jetro
del cual estaremos haciendo un breve análisis biográfico y un estudio rápido. Número 1, Jetro es la palabra hebrea Yitro, que significa excelencia. Era alguien de excelencia. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es excelente? Noten, aquí es donde todos los teólogos convergen y empiezan, algunos también a tener divergencia en el asunto de quién era él. Pero vamos a mirar algunos detalles. Era sacerdote de Madián. Los madianitas eran de alguna manera descendientes de Abraham y suegro de Moisés. Éxodo 3:1. También, y esto es interesante, a este hombre Jetro también se le llama en la Biblia Reuel o Raguel. Reuel o Raguel. Con base al significado de estos dos nombres, se piensa que Reuel o Raguel, que también tiene un gran significado, significa el amigo de Dios. Note eso, era excelencia, era el amigo de Dios, eso es lo que él significa. Y luego dice esta investigación, con base al significado de estos dos nombres, se piensa que Reuel sería su nombre personal, es decir, el que se le dio en ocasión de su nacimiento, o Raguel. Pero Jetro era un título honorífico denotando excelencia que lo recibió como sacerdote tribal. Era jefe de una tribu, era un patriarca realmente. Y en ese sentido hay un detalle interesante sobre este hombre llamado Jetro, y es que hay un texto en la Biblia que aparece en Jueces capítulo 4 versículo 11, del cual empieza un tremendo debate en el cual no me voy a quedar ahora, pero tengo una explicación práctica hacia ello. Es que allí encontramos que se le llama suegro de Moisés a un hombre llamado Jobab, con H, Jobab. Este hombre, sin embargo, cuando se lee allí, uno encuentra que ese personaje en otro pasaje de la Biblia, en Números, que lo vamos a leer en un momento, se le llama el cuñado de él, porque era hijo de Raguel, era cuñado de Moisés. Así que la pregunta para muchos es, ¿al fin qué? ¿Era el suegro o era el cuñado? Pero en realidad encontramos que los tres nombres oficiales de Jetro eran Jetro, Reuel o Raguel, pero Jobab no es el mismo. Eso es lo primero que debemos descartar, no es el mismo. En otras palabras, algunos expertos han encontrado que debe leerse en lugar de el suegro de Moisés. En realidad hubo un error de traducción ahí en Jueces 4:11, se debería leer cuñado de Moisés en armonía con otros pasajes, como por ejemplo Éxodo 18:27, donde se dice que el suegro de Moisés se llamaba Jetro. El suegro de Moisés se llamaba Jetro. Ahora, Números 10, 29 al 32, dice la Biblia así: entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, que es el mismo Jetro o Reuel, madianita, su suegro. Es decir, hay evidencia y hay una forma de ver que hay armonía en los pasajes de que Jetro tenía otro nombre y era Reuel o también Raguel, y que literalmente no era el mismo Jobab, porque en Jueces 4:11, como les voy a mencionar en un momento, hubo un problema literal de traducción, de cambio allí de ese nombre, de lo que eso significaba. En realidad no era, en este caso, el mismo. Jobab en realidad era hijo de Jetro. Ahora, Número 19:29, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, cómo lo traduce. Dice: un día Moisés le dijo a su cuñado Jobab, hijo de Reuel, el madianita. Y en Jueces 4:11, es decir, en el mismo texto que generalmente en Reina Valera aparece como si fuera suegro, pero en realidad en Jueces 4:11 la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dice: ahora bien, Heber el ceneo, un descendiente de Jobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Ahora, Jueces 1:16 recalca que
había uno cuando la tribu de Judá entró en su nueva tierra en el desierto del Negev, al sur de Arad, los descendientes del suegro de Moisés, siempre apunta a los ceneos o a los madianitas, incluso se le llama ismaelitas también. Algo interesante aquí entonces es esto, para ir al punto acá, y es que Jobab en realidad, según los estudiosos y según, por ejemplo, el diccionario bíblico evangélico, dice así: Jobab era en realidad hijo de Jetro, llamado también Reuel o Raguel, suegro de Moisés, según Éxodo 2, 16 al 21, y por ello, o por lógica, cuñado de Moisés. Ahora, cuando los israelitas salieron de Sinaí rumbo a Canaán, Moisés le pidió a Jobab que le sirviera de guía en el desierto, según Números 10, 29 al 32. Después de alguna vacilación consistió, y desde ese tiempo los miembros de su familia, conocidos como ceneos, vivieron con la tribu de Judá. Quiero leer estos detalles para explicar por qué llegué a unas conclusiones muy importantes. Luego de la conquista de Canaán, se establecieron en la parte del país sur, la parte sur del país, según Jueces 1:16 y 1 Samuel 15:6, también capítulo 27, versículo 10 y 30, versículo 29. Una familia de los ceneos se separó del grupo y se mudó al norte de Sedes en Neftalí, según Jueces 4:11 y el versículo 6. Ahora, redondeando, Jetro es el mismo Reuel, es el mismo Raguel, porque en la Biblia muchas veces al mismo personaje se le dan varios nombres. Simón, ¿cuál era el otro nombre de Simón? Pedro. Paulo, ¿cuál era el otro nombre de él? Pablo. Aquí, Jetro era Reuel, o también llamado Raguel, pero hay algunos que se confunden cuando leen el texto de Jueces 4:11, porque en la versión Reina Valera, por ejemplo, dice que era suegro, cuando en realidad no era suegro, era cuñado. Aún la misma Biblia lo declara. En Números 19, 29 al 32, dice que era en realidad Jobab, hijo de Raguel, es decir, en realidad era el cuñado. Ahora, hay un artículo, voy a leer y citar algo interesante, que se llama Aparentes contradicciones de la Biblia, y lo escribe Paulo Arieu, y dice: ¿era Jetro o Jobab el suegro de Moisés? Cito, y es esto: hay un grupo de personajes judíos que se llamaron los masoretas. Los masoretas, para los que estudiamos alguna vez introducción en la Biblia, son un grupo especial que se encargaron de lo que se llama la vocalización del texto hebreo original, que aunque obviamente tenía un sentido, una forma de pronunciación, pero ellos le dieron vocalización, vocales, algunos le llaman a eso. Los masoretas, según este estudio dice, añadieron la vocalización al texto hebreo original e hicieron que en el original, donde aparecía la palabra, las letras JTN, así se escribe acá, se leyera Jotén, suegro, pero se debería leer Jatán, cuñado. Jobab era hijo de Jetro o suegro de Moisés. Es decir, esto aparece en el diccionario bíblico digital Wiki Cristiano, usted también lo puede corroborar. Jobab era hijo de Jetro, suegro de Moisés, por lo tanto Jobab era cuñado de Moisés. Lo que quiero recalcar es exactamente lo mismo. Usted va a ir a Reina Valera, va a encontrar que allí Jueces dice que era suegro, pero en realidad no era el suegro, era el cuñado. La razón es porque los masoretas hicieron un cambio. Una sola letra puede cambiar muchísimo, incluso puede cambiar, como podemos acá ver, de suegro a Moisés, de suegro de Moisés a cuñado de Moisés, hay mucha diferencia. ¿Cierto que sí? Muchísima diferencia. Una sola letra puede cambiar todo. No es un error de la palabra, es un error de los masoretas, y eso es lo que hay que tener en cuenta. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es excelente, es perfecta. Pero note, gracias a Dios hay versiones como la Nueva Traducción Viviente que en ese texto lo traducen bien y lo traducen como cuñado. Hasta ahí espero estar siendo claro. Hay otro artículo que lo escribió, y ese nombre me llamó la atención, es un teólogo, se llama Nimrod López. Nimrod López, como para que le ponga a su hijo Nimrod López. Muy interesante, me impactó. Se llama ¿Quién fue Petro? ¿Quién fue Jetro? Ese sí fue un error, un horror. ¿Quién fue Jetro? El suegro de Moisés.
Entre Jetro y Petro hay demasiada diferencia. Wow, Dios nos guarde. ¿Quién fue Jetro, el suegro de Moisés? Preguntas bíblicas por Nimrod López. Aquí me llamó la atención lo siguiente. Cito, el nombre Jetro significa excelencia, abundancia. Solo aparece en el libro de Éxodo. Él escribe en al menos 10 ocasiones. Yo sumé con Reguel y con Raúl por lo menos entre 13 y 14 ocasiones. Ahora, esta es la razón por la que sabemos muy poco sobre este enigmático personaje. Algunos expertos piensan que Jetro es un título y que su verdadero nombre es Reuel. Ahora, Madián formaba parte de Arabia, en la parte occidental del Mar Rojo, no lejos del monte Sinaí, a donde Moisés acudió después de huir de Egipto. Jetro y su familia, y esto es lo que quiero destacar, Jetro y su familia daban culto al verdadero Dios en común con los hebreos. Éxodo 18, 11 al 12, fin de la cita. Note, hay algunos que consideran, y es por eso que di toda esta explicación, ¿por qué? Porque hay un debate de índole teológico respecto a quién era Jetro. Algunos dicen Jetro era un sacerdote pagano, Jetro era un sacerdote que le adoraba a los demonios, Jetro era un sacerdote que no conocía a Dios, Jetro era un sacerdote idólatra, etcétera. Y en ese sentido debemos entender que hay un asunto bíblico que puede ayudarnos a entender realmente, y hay evidencia bíblica de que Jetro sí tenía conocimiento de Dios. Por eso el consejo de él era sumamente acertado, sumamente sabio. Existe un debate de índole teológico respecto a que si Jetro era sacerdote pagano o sacerdote de Dios. Lo cierto es que no es difícil, esto es lo que yo quiero explicar, imaginar que Jehová Dios hubiera o hubiese, porque algunos también hacen debate entre si se dice hubiera o hubiese, pero los expertos en lengua dicen que las dos formas son intercambiables. Así que Jehová Dios hubiese o hubiera sido conocido no solamente por los israelitas, sino por algunos otros descendientes de Abraham, como lo era Jetro, que era madianita o ismaelita, así que él también era descendiente. Incluso los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de su esposa Setura, según Génesis 25, 2 al 4. En ese sentido, sí hay forma bíblica de creer que este hombre, Jetro, sí tenía conocimiento del Dios verdadero. Acuérdense que a Abraham, Dios le prometió una generación impresionante. Él tuvo hijos no solo con su primera esposa, sino también con otra llamada Setura, que aparece en Génesis capítulo 25 del 2 al 4. Y a través de ella viene Jetro. Ahora, una cosa sí es segura, y es que si Jetro no hubiese creído en Jehová, como dicen algunos, antes de conocer a Moisés, yo creo que llegó a creer en él luego. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo capítulo 18 versículo 11 lo siguiente: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Palabras de Jetro. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Él estaba diciendo, el Señor le dio en la cabeza con cada plaga a cada uno de los dioses egipcios. Él reconocía que había un Dios todopoderoso. Ahora, los descendientes de Jetro, título honorífico que significa excelencia, también llamado Reuel o Raguel, que significa amigo de Dios, fueron conocidos como ceneos. Eran artesanos de metal y después de la conquista vivieron junto con los judíos como creyentes en Jehová. Aquí estamos en el número 4. Primero era, segundo era, tercero era, cuarto era. Ok, Egipto, Israel, Moisés, Jetro. Jetro, en conclusión, es el mismo Reuel o Raguel, no es Jobab. Jobab era un hijo realmente de él y era cuñado a su vez de Moisés. Jetro, en cambio, era el suegro de Moisés. Pero otro detalle importante es que Jetro era temeroso de Dios. Jetro conoció de Dios. Incluso estaba escuchando a un experto, un llamado Cristian Vargas,
un evangelista, me gustó mucho algo hablando sobre él, y él decía, describiendo a Jetro, varias cosas. Número uno, que era un hombre respetado y amado, un hombre generoso y servicial, un hombre agradecido y hospedador. Eso se lee desde el capítulo 2 de Éxodo, porque se nota todas esas virtudes, pero también tenía una profunda reverencia por Dios. Cuando escuchó todo lo que el Señor había hecho y cómo el Señor los había liberado, según Éxodo 18:8, dice la Biblia que él se alegró, hecho en Éxodo 18:9. También dice que él dijo, bendito sea Jehová, en Éxodo 18:10. También luego dijo, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, en Éxodo 18:11. En otras palabras, no puede salir esas palabras de bendición de alguien que no conocía a Dios. Además de ello, en el capítulo 18, él ofreció un sacrificio y holocaustos de gratitud para Jehová, el único Dios verdadero. Y es que es imposible que alguien que oiga las majestuosidades que Dios hizo, no termine reconociendo quién es el único y el verdadero Dios. Eso fue lo que nos atrajo al Señor. Alguna vez oímos del poder, de la gracia, de la misericordia, de lo grande que es Él, y eso nos trajo a ser amigos de Dios. Así como Abraham era un amigo de Dios, uno de sus descendientes llamado Raúl, también su nombre significa amigo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, dicho esto, y quise dar esta explicación, esto es muy amplio porque es un debate impresionante en las redes sobre si Jetro era o no era de Dios, si era idólatra o no. Lo cierto es que si fue o no fue, finalmente sí conoció al verdadero Dios. Y cuando dio el consejo, no lo dio como pagano, sino como alguien que ya había reconocido al verdadero Dios. Con razón dio un consejo tan sabio y tan ilustre. Ahora, el quinto personaje es Séfora, digan Séfora. Aquí estaremos hablando en el sentido aplicativo, que ese es un método de interpretación bíblica. No estoy hablando en el sentido literal, en el sentido aplicativo espiritual. Aquí estamos hablando de algo que ilustra la intimidad necesaria con Dios para que haya fruto en la iglesia. Es decir, Moisés podía ver la gloria de Dios liberando de Egipto, que es el mundo, a Israel, que tipificaría la iglesia. Podía experimentar muchas cosas. Podía ese hombre tener un gran suegro como era Moisés. Podía él tener un gran llamado, podía él tener un gran ministerio, pero solo no se podía multiplicar. La única manera de multiplicarse era con intimidad necesaria por medio de su esposa Séfora, que representa fruto en la iglesia. Amados, la única manera de que la iglesia crezca ya no hace base. Es decir, no es suficiente con que usted diga, Señor, tú me rescataste del mundo, gloria a Dios, ahora yo soy como un Israel liberado, ya tú me sacaste del mundo, bendito sea Dios por ello. Yo soy ahora un Moisés que tiene un llamado, que puede ser un obrero, que puedo servirte, eso está bien. Tengo tu palabra, tengo una luz, tengo un suegro en el sentido espiritual que me puede dar luz, que me puede aconsejar, que me puede decir lo que no estoy haciendo bien y qué tengo que hacer para que todo funcione. Pero sin la intimidad con Dios, amado hermano, usted, los hermanos decían, hay que tener amigos, hay que testificar, gloria a Dios, es correcto, hay que enseñar, hay que formar para ganar a las personas, pero sin unción, que es resultado de la intimidad con Dios, no podremos ver resultados. Y la unción no se consigue leyendo, la unción se consigue orando. Se consigue ayunando, se consigue en intimidad con Dios. ¿Y sabe por qué hay algunos que no han sido capaces ni de ganar a los perdidos, ni de cuidar a los que están? Porque no tienen una vida de intimidad con Dios. Su vida es nula en esa área. Diga número 6. Ahí aparece Gersón y Eliezer. Y recuerde usted que esos tienen significados espirituales. Él decía, tú me bendijiste en tierra de forastero. Él reconocía la bendición. ¿Qué representan sus hijos? Representan esos gratos recuerdos de las grandes obras que el Señor hizo para rescatarnos, para ser parte de su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que va a avivar la llama más en usted para poder ser un verdadero ganador de almas? Que usted recuerde de dónde Dios lo sacó.
Que usted no se le olvide qué clase de gente era. Hay gente que dice, a mí me da hasta vergüenza lo que yo hice, lo que yo era. Para mí eso era lo peor. Pero amado hermano, que no se le olvide. Recuerde que en Éxodo 18, donde leímos el texto sagrado, dice, al nombrar o al mencionar a los hijos, dice la palabra del Señor, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Satanás, que tipifica a Faraón, quiso matarte, el mundo quiso destruirte, el diablo quiso acabarte, pero gracias a Dios Él te rescató. Y si Él te rescató a ti, no olvides eso. Siquiera por eso, háblale a otros de lo que Dios hizo en ti. Pero hay gente que como que se le olvida de lo que Dios hizo, y como se ven bien ahora, encorbatados, perfumados, organizados, se les olvida, y ni siquiera de lo que Dios hizo en ellos le hablan a otros. El número 7, diga Faraón. Ese es tipo del adversario, es tipo del malo, es decir, Satanás. Hoy hemos puesto como la base, hemos puesto el cimiento para conocer esta maravillosa historia. Hay 7 personajes aquí, o 7 escenarios, 7 aspectos a destacar, que todos aplicados al cristianismo, al plan que se va a establecer, porque realmente aquí solamente es como una pequeña introducción para poder entender lo que viene. Note, número 1, todos los que como aquel pueblo de Israel fueron rescatados de Egipto, debemos ser llamados no solo a ganar a los perdidos, sino que como Moisés a cuidar a los que ya han sido salvos. ¿Sí me estoy explicando? Diga, no solo fuimos llamados a ganar perdidos, sino a cuidar a los que ya han sido salvos. Ahora, para que eso ocurra, se necesita la luz de su palabra, un consejo sabio de su palabra, se necesita una intimidad con Dios, se necesita recordar lo que Dios ya hizo, que son los frutos, la gracia, lo que Dios hizo, y recordar que más vale seguirle sirviendo al Rey de Reyes que al Faraón. Siempre será mejor decir, ahora, a pesar de mis errores, de mis faltas, de mis fallas, de que todavía no estoy en el nivel que quisiera estar, pero nunca cambio la vida en Cristo ahora que la vida y las algarrobas que me daba Satanás en el mundo. Yo prefiero seguir a Cristo. ¿Cuántos pueden dar gloria y aplausos a Dios? Aleluya. Así que tomo estos 6 minutos para concluir con varios aspectos rápidos. Número 1, diga, Jetro, el suegro consejero. En Éxodo, capítulo 18, del 5 al 12, dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer. Esto es, escuche, texto seguido a que Jetro oyó las maravillas, la gloria, el poder, cómo Dios liberó a Israel. Texto seguido dice, y Jetro va donde Moisés, y dice la palabra del Señor, con tu mujer y sus 2 hijos con ella, porque ella había sido hospedada en un tiempo en la casa de su suegro Jetro con sus hijos. Dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Era una amistad bonita, una amistad agradable. Amado hermano, si tú quieres prosperar en la vida, más vale que tú tengas una buena amistad con la palabra de Dios. Porque hay gente que parece que estuvieran peleados con la palabra de Dios. Se leen el horóscopo, se leen el almanaque Bristol, se leen el Extra, se leen el Diario del Sur, se leen cualquier cosa y parece que estuvieran peleados con la palabra de Dios. Pero aquí dice que había una amistad. Amado hermano, ¿quieres tener luz y revelación para ganar a los perdidos? Vuelve a las bases, vuelve a la palabra de Dios. Y Moisés contó a su suegro
todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Él empieza a recordarle, y pienso en Jetro una vez más. Jetro había oído, pero quiso venir a cerciorarse. Quiero más, cuéntame, yo quiero detalles, cómo fue la liberación. Y dice el texto, cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de las grandes maravillas que Dios ha hecho? Alguien me decía, un hermano en estos días de la iglesia, y algún día él nos va a testificar de cómo la gente que lo ve ahora ni siquiera pueden creer que él ahora es cristiano. Que decían, que él contaba que en la familia misma decía, le doy 6 meses que aguante ahí en el evangelio, de ahí no aguanta más. Y por la gracia de Dios, aquí está perseverando en el bendito camino del evangelio. Ahora note, dice que Jetro se alegró, pero dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amado hermano, no hay nada más hermoso que usted pueda tener una reunión en casa, una reunión familiar. Y no me refiero solo entre hermanos, cuidar lo que tenemos, pero vaya con los perdidos y compártales cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Yo siento que Dios está despertando el espíritu de alguien en esta noche, que está diciendo, yo no puedo callar del amor de Dios que hay en mí. Cuando alguien está enamorado, no puede dejar de hablar. Y cuando alguien está apasionado, tampoco. Pero hay gente que le falta amor por Dios y pasión por las cosas de Dios. Yo vivo apasionado por lo que estudio, por eso cada persona que se encuentra conmigo termina oyendo todo lo que estoy estudiando, y a veces media hora y hablo, porque hay pasión. Pero si usted no tiene la pasión de la palabra de Dios, usted no va a ser capaz de hablarle a otro de Cristo. Y si usted no lo ama, usted no va a hablar de Cristo. Usted podrá decir y darle besitos al cielo, te amo Dios, pero si usted no le habla a otros de Cristo, usted no está amando a Dios. Porque Dios mismo, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la gran comisión es un mandamiento que Dios nos dejó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la palabra del Señor entonces esto, aquí está el contexto, cuando el liderazgo o los obreros de la iglesia, porque amado hermano, yo quiero que por un momento se saque esa idea de soy la líder, el líder. Dios quiere más que un líder, un obrero, alguien que esté dispuesto a hacer algo, no solamente a tener un título en la iglesia, un cargo. ¿De qué le sirve tener un cargo si no está haciendo la gran comisión? ¿De qué le sirve tener un título si es desobediente al llamado más importante por el cual estamos aquí en la tierra? Diga, obreros. Los obreros son agradecidos con el Señor por lo que Él hizo para salvarnos. Por eso Jetro lo cuenta con pasión y Jetro quiere recibirlo y alaba. Pero Moisés también lo vive y lo comparte. Hará cuando alguien está agradecido. ¿Cuántos agradecidos con Dios hay aquí? Ese agradecido hará todo para que cada persona que esté a su alrededor, y ello incluye perdidos y salvos, puedan experimentar la gracia de Dios. Cada persona, cada miembro de la congregación, es decir, los que se hallen bajo la tutela o la dirección o el cuidado. Es decir, qué bueno que cada uno de nosotros salgamos de aquí hoy pensando esto. Y con esto hoy terminamos. Y es que no solamente nos enfaticemos en los que están afuera, sino en los que ya están aquí adentro. Piensa en los que son perdidos, pero también piensa en los que ya están. Porque hay gente que lo que viene es delicado y lo vamos a hablar más adelante en la próxima sección, pero los que están deben ser cuidados. Pero note esto, qué bueno que cada uno de nosotros también entendamos y reconozcamos que todos los salvados por la gracia y la misericordia de Dios, también, por muy salvos que estemos, también podemos ser blancos del desánimo.
podemos ser blancos de las tribulaciones, de la dificultad. Y hay un desenfoque en la iglesia, y cuando ese desenfoque ocurre no habrá un crecimiento sano. El desenfoque es, algunos andan tan desenfocados que no hacen nada, por no decir ni pío, para ganar a los perdidos. Y aparte, viven una vida tan terrible y tienen una actitud tan desagradable aún dentro del templo, que con su actitud usted está echando fuera a los que ya están. Y el plan de Dios no es que usted se vuelva una piedra de tropiezo, sino un instrumento en las manos de Dios. Pero hay otros que se preocupan o dicen preocuparse por los de afuera, pero se olvidan de cuidar a los de adentro. Aquí usted puede ver muchos hermanos, pero usted no se imagina con qué batallas viene cada uno a la iglesia. Por eso en Gálatas 6:1 dice incluso que si alguno ha pecado, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que la gran comisión completa equivale no solamente a ir por los perdidos, sino a discipular y a enseñar a los que ya son salvos. Qué bueno que nosotros empecemos a cultivar eso. ¿Sabe qué es lo que hace que hay mucha gente, y hay algunos me han dicho, quiero volver a esa iglesia? Y yo le digo, ¿por qué? Porque la gente es amable allí, porque la gente es sonriente, porque la gente saluda. Amado hermano, si usted no gana en la semana 1, por lo menos cuando venga, no muestre cara de escopeta, ni de limón, ni de revólver, sino ponga su mejor cara y sea amable para con todo. De manera que hay gente aquí entre nosotros que pueden venir deprimidos, pueden venir enfermos, pueden venir afligidos, pero su actitud puede decir: quiero ir. Pero que vean al obrero, al que se hace llamar líder, el más amargado de todos, como si tuviera 3 limones adentro y pelando 3 más. Entonces uno dice, ¿con qué cara, con qué ganas quiere la gente venir a la iglesia? Yo sé que vamos a venir afligidos. Si hay alguien que tiene la aflicción de todos encima, es este que les habla. Pero usted y yo debemos saber que la gente no tiene la culpa de nuestras aflicciones, ni Dios. A veces somos nosotros los culpables. Por lo menos vamos a Él, pidámosle fuerza, pidámosle misericordia, pidámosle gracia, pero seamos amables, empezando por los amigos que llegan a la iglesia. Pero amado hermano, es una vergüenza que llegue un amigo a la iglesia y los hermanos no sean capaces ni siquiera de darle la mano. Yo doy gracias a Dios que en esta iglesia la gente es amable. Eso no pasa aquí, eso pasa en Corea del Norte y en otros países. Aquí no pasa, gracias a Dios por eso. Pero amados hermanos, qué bueno que nosotros nos amemos los unos a los otros. Esta es la iglesia de los abrazos, me ha dicho alguien por ahí. Porque aquí yo le digo, dele el abrazo de oso Pentecostés al que esté a su lado. Porque la idea, amado hermano, es que hay gente que llegan tan vacíos, tan heridos en su alma, en su espíritu, que la idea es no solo ir para traerlos, sino que una vez que están los cuidemos, porque ellos son el tesoro más grande de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que las almas son lo más valioso aquí en la tierra? Ni todo el oro, ni todos los diamantes, ni todas las esmeraldas, ni toda la riqueza se comparan con el valor de una sola alma. Eso es impresionante. Mire cuántas almas hay aquí. Hay una cantidad, sin contar los que puedan estar no solo en vivo, sino en diferido, en algún momento, escuchando esta palabra. Finalmente quiero decirle, amados hermanos, si cuesta un 10% ganar a otros, hagamos por lo menos ese otro esfuerzo para cuidar a los que ya están aquí. Y si no ha empezado ni con el 10%, que es lo más fácil, empezar por los de afuera, entonces por lo menos no venga a sacar a los que ya están aquí. No venga con chismes, murmuraciones, cuentos, tonterías, amarguras. Vaya a la presencia de Dios, pídale perdón a Dios, pero no ande hablando mal del uno y del otro, porque la gente está cansada fuera de la calumnia como para venir a una iglesia a seguir en la misma tontería. Doy gracias a Dios que aquí en la iglesia séptima no pasa eso, no pasa eso. Yo estoy hablando porque hay gente en internet, pero gracias a Dios por eso. Y si hay algo, y ustedes saben, y hablando bien real,
aquí hay una norma muy fuerte con el tema de la calumnia, de la murmuración, del chisme. Si usted viene a alguien a hablarle mal de otro, cualquiera que es capaz de estar hablando mal de otro en su presencia no tendrá problemas para hablar mal de usted en su ausencia. A esa gente que le gusta andar hablando de uno y de otro y de Raimundo y todo el mundo, hay que cortarlo y hay que denunciarlo. Porque la comunión en la iglesia no se puede dañar por un chismoso. Gracias a Dios no hay ni un chismoso en la iglesia, ¿cierto? No hay, gracias a Dios. Pero aquí están los que aman las almas. No solo de los perdidos, sino de los salvos. Quiero que terminemos orando de esta manera. Allí sentadito, quiero que piensen estas dos cosas. Muchas veces solo amamos las almas, según algunos, porque lo dicen de labios, pero amamos las almas de los perdidos, pero no hacen ni el 10% de esfuerzo para traerlos. Se acabó el año. ¿Y cuántas almas han ganado algunos? Y eso que es el 10%. Pero estamos a tiempo para empezar otra vez. Dice, todo tiene su tiempo. ¿Y sabe cómo usted puede empezar a amar a los demás? Empiece por amar su propia alma. Empiece a amar lo que Dios le ha dado. Así que allí donde está, incline su rostro y vamos a orar de esta manera. Digan todos conmigo, Señor Jesús, danos amor. Digan conmigo, un bautismo de amor, no solo por los perdidos, pero también por los salvos. Sé que tú, oh Dios, amas de la misma manera las almas de los perdidos que de las que ya son salvos. Ayúdanos a hacer el esfuerzo, a cumplir el llamado, a cumplir la gran comisión de atraer a otros para tu reino, pero de cuidar a los que ya están. Y quiero que allí, mientras usted ora en silencio, piense en esto. Y es que esos que ya están incluyen a su hermano en Cristo, incluyen a su hijo, incluyen a su hermano ya bautizado, incluyen a su esposa, a su esposo, a los que ya hacen parte del cuerpo de Cristo. Cuídelo, trátela como lo que es un alma de Dios, alguien por el cual el Señor derramó su misma sangre. Si hay amor entre hermanos, vamos a empezar también a amar a los perdidos. Pero si no te amas ni a tu propia alma, ¿cómo vas a amar a otros? Amado hermano, llénate del amor de Dios y haz el trabajo completo de la gran comisión. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, porque no fuimos nosotros los que nos elegimos, fue Cristo el Señor quien nos llamó y Él nos va a capacitar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga conmigo amén, amén y amén, y pueda darle gloria al Señor. Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Señor con gratitud, con júbilo, aleluya, porque Él se lo merece. Gloria a Dios.